Hola, espero que te encuentres bien dentro de todo lo que hemos estado viviendo. Definitivamente, cada uno de nosotros hemos estado viviendo diferentes situaciones en cuanto a dolor, tristeza, todo lo que se ha visto alrededor de esta pandemia. Pero independientemente de eso, muchos hemos vivido situaciones de duelo muy severos. Y hay veces que no pensamos que esto no tiene fin y quiero comentarte un poquito acerca de las etapas de duelo. Hay veces que no nos damos cuenta en qué etapa estamos viviendo, no sabemos qué es lo que nos está pasando. Y cuando aprendemos a conocer las etapas de duelo, pues podemos por lo menos entendernos en qué etapa estamos, qué es lo que estamos viviendo. Definitivamente el duelo tiene sus propias etapas. Y más, ¿verdad? Cuando es un ser tan querido como tu esposo, tu madre, tu padre, tus hijos, Dios santo, también tiene ese proceso de duelo. Algún día nos llega a nosotros definitivamente de una manera u otra esos sufrimientos tan dolorosos. Quisiéramos nadie haberlo pasado, pero el miedo a la muerte no es tanto el miedo a morir como el miedo a perder a las personas que más amamos y queremos. ¿Qué te quiero decir? Am, Cuando eso ocurre, nos damos cuenta que realmente no estamos preparados para esto. Todo nuestro mundo se desmorona, no podemos quedarnos paralizados ante el dolor, estoy consciente y estamos conscientes de eso. No podemos quedarnos paralizados ante la pena de haber perdido a un ser querido. Debemos avanzar y para eso necesitamos atravesar diferentes pasos, diferentes etapas del duelo. ¿Qué te quiero decir? Si tú no los conoces, muchas veces te entra un poco de ansiedad porque dices, mi mamá hace tanto tiempo perdió a mi papá, perdimos a mi papá y ella sigue en lo mismo, ella no puede salir. O yo, muchas veces somos intolerantes a nuestro propio dolor. Pero quiero hablarte un poquito de estas etapas para que tú misma te puedas entender y puedas entender a tus familiares que tienes cerca. Hay varias etapas. Uno las alarga, otro las acortan. Yo quiero hablarte de estas etapas tan interesantes. ¿Por qué interesantes? Porque son muy intensas, son muy difíciles, que al final de cuentas todo va envuelto a que perdiste un ser querido. Y ante eso, el dolor es el grado más diferente. El dolor tiene un grado muy alto en tu alma el haber perdido a un ser querido. Entonces, no todo el mundo se toma igual la muerte de un ser querido porque nuestras reacciones son muy diferentes. Cada ser humano responde de diferente manera y usa las armas, ¿verdad? Que cada quien tiene a la mano. Unos se empeñan en negar el dolor, en aceptar otros en aceptar la muerte como inevitable y esconder, la verdad, esconder su pena. Otros se empeñan en todo lo contrario, en negarse o superar esa muerte, en seguir llorando porque no se ven con derecho a superar este dolor, no se ven sin esa persona en la vida. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cada quien lo enfrenta de diferente manera, pero de una forma o de otra hay que hacerlo, hay que enfrentarla, hay que atravesar por la muerte de un ser querido de la forma más saludable posible para no arrastrar esa pena durante toda nuestra vida y estar lastimando a los seres que tenemos todavía con nosotros. Hay diferentes etapas y las etapas, todas las etapas son dolorosas, obviamente. Muchas veces las personas que me ha tocado atender en el área de tanatología, muchos vienen negando, empiezan con esa etapa de negación y es el impacto emocional. Dices, es que mi mamá habla como si lo tuviera aquí, y es que mi hijo, y es que mi esposo, si mi esposo estuviera aquí, y empiezan a vivir una vida de negación. El impacto emocional que produce la noticia de la muerte de un ser querido te puede dejar en shock, de verdad, te puede dejar en shock. ¿Qué pasa? No te lo crees,
No es posible que haya muerto mi padre. ¿Cómo mi mamá pudo haber muerto? Negar la realidad no deja de ser un mecanismo de defensa frente al sufrimiento y al dolor, pero en algún momento te hace consciente de la realidad más dura que podías haber estado enfrentando. Es la muerte de esa persona que amas tanto. Entonces, la negación, hay personas que te sientas a comer con ellas y hablan como si el esposo existiera, estuviera ahí. Ay, no le hice comida a mi esposo. Ay, irá a comer Juan, irá a comer Pedro, irá a comer el niño. No están. Y de repente, ay, es que se me olvidó. Es que se me pasa. O hay veces que lo nombras. Uy, si estuviera aquí el niño, estuviera haciendo un berrinche. Hoy si estuviera mi hijo, hoy si estuviera mi hermano, si estuviera mi papá, si estuviera mi hermano. Es esa arma, ¿no? Esa defensa. Y bueno, es válido que estés ahí en esa primera etapa de negación y dolorosa, porque tarde que temprano, pues te tienes que enfrentar a la realidad, esa realidad tan fuerte, ¿verdad? Que te simbra todo el cuerpo y que sientes que no te vas a levantar jamás de ahí. De ahí viene una etapa muy curiosa, una pequeña etapa como que y aquí es donde los familiares, esa red de apoyo familiar es muy importante porque viene la confusión. Llega entonces ese momento de que donde tu cabeza entra en un estado de confusión emocional, donde se mezclan todas las emociones negativas posibles. ¿Qué pasa? Hasta los que no sabían ni que existían, ¿verdad? Hay veces que esas emociones que decías, ¿dónde? Yo nunca había sentido esto, hasta ahí se aflora. Es frecuente que se distorsionan los pensamientos y los acontecimientos y pierdes la perspectiva de la realidad. Las sensaciones de incapacidad y de frustración son tan, pero tan grandes. La sensación de estar perdido sin saber qué hacer. Se vuelve todo en tu cabeza, eso hecho bola. Todas tus emociones afloran. De repente sientes, pero espérate. Y hay veces que repites, pero espérate, ¿qué pasó? Pero si ayer estaba respirando bien, ¿cómo se le ocurrió al doctor que hizo esto? ¿Cómo? Pero mi mamá, pero mi papá, pero cuando llegó su hijo, cuando se fue, y empiezas a querer dar vuelta a tus emociones, y ahí estás en esa confusión tan tremenda. ¿Qué te quiero decir? Muchas veces nos duramos tiempo para salir de esta confusión. Y es una sensación de incapacidad, de impotencia y de todo tu cuerpo entra en ese movimiento tan fuerte de confusión. De ahí viene otra etapa bien fuerte también, donde ya medio que los sentimientos, las emociones se empiezan a establecer y entras en un sentimiento muy severo y te da coraje con la vida, con Dios, con los que te rodean, con los que están aquí, con los doctores, con todos. Entras en esa etapa de ira, de mucha rabia, en medio de esta confusión y casi solapando con las etapas que ya habías vivido como negación y lo demás, empiezas a sentir el coraje, la rabia, empiezas a culpar a todo el mundo por la pérdida de ese gran amor que que es tu esposo, tu hijo, tu madre, tu padre. Entonces, ¿qué pasa? La vida te parece de lo más injusta y algo o alguien habrá que culpabilizar. ¿Y qué pasa? Pues al que tienes cerca, ya sea el doctor, ya sea tu hermana que no llegó, tu hija que no llegó, tu otra hermana, tu papá que no le trajo la medicina al tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Ya después de maldecir al mundo entero, de enojarte con todo el mundo entero, de hasta Dios tiene la culpa aquí, entonces te toca el turno a ti y al final te acabas culpando a ti. ¿Por qué no llegué? ¿Por qué soy tan tonta? Y empiezas a echarte y golpearte y flagelarte y culparte por qué no hice, por qué no fui, por qué no le dije, por qué no corrí, por qué, ay, qué tonta, pero yo debía hacer esto. Entras a esa etapa de culpas y culpas y culpas. Ya medio te calmas de la ira y la rabia. Acuérdense que las emociones son pasajeras, no se pueden quedar estancadas dentro de nosotros, aún en el tiempo de duelo, ¿eh? Entras
a ese pequeño confrontamiento de dolor y de culpa. De repente sientes que te empieza a doler el alma. Digo en el sentido, sientes todo te duele. Entre la culpa y el dolor. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no le llevé un medicamento? ¿Por qué no me moví? ¿Por qué no le hablé al doctor tal? ¿Por qué no hice tal? Empiezas a tener el sentimiento de culpa que es insaciable y seguro que no tenías ninguna opción para evitar esa muerte, te lo puedo asegurar. La muerte tenía que llegar, así está escrito, como dicen por ahí, pero puede que te sientas culpable por no haberle dicho a esa persona cuánto la querías, por no haber llegado en el momento, por no haberle llevado la pastilla. A lo mejor le hubiera llevado la pastilla y de todos modos ella se iba a ir. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a ir tan pronto? ¿Quién? Si yo ayer lo vi, allí estuvo. Si yo hablé con ella, con él. Y te duele la pérdida, duele también físicamente, sin descartar episodios de ansiedad y angustia. Sientes que tu piel te duele, te sientes arrancado, que te arrancaron algo de tu piel. Y es la pérdida de ese ser que amas tanto y que no sabes cómo vas a poder vivir, levantarte al día siguiente sin esa persona y poder caminar y poder respirar y sonreír y hablar y comer. Nunca voy a olvidar el momento que me levanté después de unos días de que había fallecido mi hijo Oscar y que yo iba a comer y sentí el miedo de comer yo. Y si comió el Oscar y si no comió mi niño y si tiene hambre y Oscar ya no estaba. Entonces entra esa sensación de que si le di de comer, no le di. Ahí todo tu cuerpo y de repente solté el plato y empecé llore y llore y llore. Yo sentía que mi piel estaba siendo arrancada. Sentía que mi aire, hasta ahorita casi me ahogo, ¿no? Pero que mi aire, por querer agarrar aire, que empecé a hiperventilar. Empecé a agarrar ese aire, empecé a entrar en esa ansiedad, esa angustia. No habrá un teléfono donde hablarle, no habrá, hablaba cosas incoherentes. Yo decía, necesito nomás verlo. Hubo un momento donde yo le dije a Dios, si tan Dios eres, dame la oportunidad de verlo nomás ahorita, olerlo y ya te lo llevas. Yo negociando con Dios, fíjense nomás. Entonces, ¿qué pasa? Entras en ese dolor y culpa donde por última vez déjame verlo. ¿Qué pasa? Acuérdense que estamos hablando de esos procesos, esas etapas de dolor, donde poco a poco vas cayendo en la realidad. Empiezas en una etapa de negación muy fuerte, después empiezas con la confusión, con los enredos, luego entras con la ira y la rabia, el enojo y tiras piedras para todas partes. Al final, con el dolor y la culpa, porque al final acabas siendo culpable tú. ¿Qué pasa? De ahí inmediatamente, no digo esto no es inmediatamente, es según la persona, porque hay unos que quedan estancados por mucho tiempo en la tristeza, en la negación o en el dolor o en cualquier tipo, en la ira, en la rabia. Han visto personas que andan muy molestas y tú les preguntas a la esposa o a los hijos, ¿tu papá siempre ha sido bien enojado? No, él se puso así desde que murió mi hermano. ¿Qué pasa? Hay veces que nos quedamos estancados. ¿Y qué pasa? Pues no podemos salir de ahí. No nos sentimos que merecemos salir de ahí. Entras entonces en una etapa, ya después de que sales de esa etapa de dolor y culpa, poco a poco te vas adentrando y entras en una etapa de tristeza. Cuidado, todas las etapas son bien fuertes. La etapa de tristeza es una de las más peligrosas del duelo, porque es el momento en el que puedes caer en una depresión muy severa. Debes aceptar todas las emociones que sientes, debes de entender que es normal sentirse mal y peor que mal cuando has perdido a una persona que quieres tanto. Y fíjate, no estoy hablando de cómo la perdiste, que es muy importante. Entonces hay que comprender que en el momento que estás sufriendo, pasas, no sabes ni cómo ni cuándo, pasas todo este tipo de tristezas tan fuertes y tan severas. Ahora, de que la pasas, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando entras a la tristeza, aguas, viene la depresión
y no puedes quedarte mucho tiempo ahí. Dejarte sentir ese dolor es válido. Es válido que digas, aquí estoy, que te tires al piso, que llores, que grites, que patalees, que vivas tu duelo, porque tu vida sin esa persona va a experimentar un cambio considerabilísimo. Yo dejé de ser madre, dejé de ser hija, y lo digo en el buen sentido, o sea, mi hijo ya está con papá Dios, yo ya él no me necesita. Mis padres ya no están conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Experimentar ese arranque de no tenerlos a mis hermanos, mis tres hermanos que fallecieron, fue que me arrancaron mi piel. Ahorita lo puedo hablar, lo puedo enseñar, lo puedo decir, pero en su momento yo sentía que mi alma se quebraba y sentí un cambio considerable en mi vida. Y yo sabía que tenía que sacarlo porque si no mi cuerpo iba a manifestarse en tremendas patologías. Iba a llegar al punto de caer en enfermedades porque era tanta persona que perdí, tanto dolor que yo no sabía ya a quién culpar, yo no sabía en qué estado estaba. Entonces, cuando yo caí en una etapa de tristeza, me di cuenta que la depresión mayor se vino sobre mí. Automáticamente yo la tomé y me la puse. Y hubo momentos donde yo me quería morir, donde no quería existir ya, donde yo sentía que ni Dios mismo me amaba, nadie me amaba, porque si alguien me amaba, ¿por qué se está yendo mi gente? Entonces, ¿qué pasa? Tienes que checar cuando tú o tus familiares caen en esa etapa de tristeza. ¿Por qué? Porque es una de las más fuertes en el duelo. Ahí, cuando pasas esa, como bien dice, ¿no? Después de que se mete la oscuridad, empieza a salir el solecito, aquí estás en esta etapa. Estás en una etapa de tristeza, pero empieza a caerte la aceptación. Poco a poco empiezas a aceptar. Espera. Por algo se fue. ¿Qué fue lo que pasó? Comienzas a aceptar la realidad. Comienzas a aceptar que esa persona ya no está en tu vida. Tomas conciencia de su ausencia. Empiezas a decir, voy a limpiar su cuarto, ya no está aquí. Y sabes que no va a volver. Empiezas a caer poco a poquito sin darte cuenta. Y sigue siendo una etapa muy dolorosa, aunque empiezas a aceptar, sigue siendo una etapa muy dolorosa, pero también experimentas cierto alivio porque tu mente se va aclarando y vas dibujando una situación más realista y la empiezas a vivir. Estás destrozada, obviamente, pero algo habrá que hacer con ese dolor, con eso que se derribó dentro de ti. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene ahora? ¿Qué debo de hacer? Ya no está mi esposo, ya no está mi madre, ya no está mi padre, no está mi hijo. ¿Y ahora qué? A ver, empiezas a respirar el que no están, a vivir el que no están. Empiezas a caminar reconociendo con tu mismo dolor, destrozada, pero empiezas a reconocer que ya no están ahí. Eso significa que caíste en la etapa de la aceptación. Ya estás en la séptima etapa, la aceptación. A lo mejor fue así, mejor. Yo cuando reconocí y me di cuenta que ya estaba en esa etapa, fue cuando me di cuenta que mi hijo no caminaba, lo habían lastimado el cerebro, un doctor. Yo dije, mi hijo jamás hubiera podido caminar porque sus problemas eran motores. La primera vez que dije, a lo mejor fue mejor, porque yo no lo quería ver aquí en la vida sin poder caminar. Y ahí empecé, mira, estoy en esta etapa. Estoy aceptando que a lo mejor fue lo mejor, la decisión de Dios o la vida misma, el que no estuviera aquí mi hijo. Y empecé a aceptar la ida de él. Y ahí es donde poco a poco entras en una etapa tan preciosa que es la resignación o el restablecimiento precioso que viene. Restableces.
Ahora empiezas a esa tremenda recuperación de verdad. Empiezas a respirar, empiezas a poco a poquito a recuperarte, a restablecer no solamente tu alma, tu vida, sino la vida de los demás, de los que te rodean. Cuando te empiezan a ver tus hijos, tus familiares, wow, ahí la lleva, pero tú misma sientes que ya vas superando. La superación de esta pérdida, para eso vas a tener que hacer muchos cambios en tu vida, muchos, y en tu rutina. Y especialmente tendrás que presentar mucha atención a tu vida interior, tu alma, tu ser, tus pensamientos, tu mente. No te olvides ni por un momento de que tienes no solo el derecho, sino también la obligación de volver a vivir y de ser feliz. Si crees que no puedes hacerlo sola, busca ayuda. Pero tienes el derecho, esa obligación de sonreír. No están todos tus seres queridos. A mí me fue muy difícil levantarme y saber que no estaban todos ellos. Muy, muy difícil. Fueron 7 personas que se fueron. Yo pensé que no tenía el derecho a vivir, a disfrutar de la vida. A unos meses atrás, perdí a mi padre, a mi madre y a mi hermano el mismo día. Yo pensé que jamás me iba a poder reír y voltear al cielo y agradecer a Dios por lo que había hecho. ¿Qué le tenía que agradecer si el mismo día se llevó a mi hermano? A la misma hora estábamos enterrando a uno y a otro. ¿Qué tenía que agradecerle a la vida? ¿Qué tenía que agradecerle a Dios? ¿A quién? Había una ira dentro de mí, una frustración, pero poco a poco, empecé, ¿verdad? Ese círculo familiar que está al lado tuyo, tus hijos, en mi caso, mis hijos, tu familia más cercana, tu pareja, empiezan a ser esas personas que te empiezan a levantar y a restablecer tu vida. No es fácil lo que te estoy diciendo, yo lo comprendo, no es a la de ya cambiar esto, pero tienes el derecho de ser feliz, tienes el derecho de aceptar lo que estás viviendo o de no aceptarlo y esperar, darte tu tiempo hasta que tu cuerpo lo asimile, tu mente lo asimile. Quiero decirte que el dolor es válido que lo sientas, pero lo que no es válido es que te quedes atorada ahí, porque ese dolor se va haciendo añejo dentro de ti, no sé si me explico, y ahí tu alma, tu ser va guardando sentimientos atorados. No todo tu sistema nervioso, todo tu tórax guarda cierta enojo, frustración, tristeza. Entonces, si sientes que no puedes, si sientes que no vas a poder salir, yo te recomiendo algo, búscanos y busca ayuda terapéutica con un tanatólogo, con un psicólogo especialista en duelos que te puedan ayudar. Quiero que sepas que estamos para servirte. No es fácil y no es con que una otra persona que está cerca de ti te diga, tienes que salir de esto y sal. No, el duelo tiene sus etapas y tienes que pasarla. No quieras brincar de la 1 a la 10, de la 1 a la 7. Ya estoy bien, déjeme tranquila, porque no es así. Tarde que temprano tienes que vivirla una a una. Y eso tu cuerpo lo merece y tú también. Cuídate, Dios te bendiga. Busca ayuda si es que es necesario y crees que la ocupas. Haz algo que yo hice. Mira, yo le pregunté a mis familiares si creían que yo ocupaba ayuda. Ellos me dijeron, sí, no te vemos bien. Porque hay veces que nosotros mismos no nos vemos ni pesamos el dolor. Busca ayuda y entonces te van a ayudar a salir adelante. Cuídate, por favor. Dios te bendiga. Bye bye.